Educación física desde la corporeidad y la motricidad en 5 minutos. ¿Qué es el cuerpo? ¿A qué nos referimos con movimiento? ¿Cómo se aborda la educación física hoy en día? Si hacemos una revisión de la historia de la educación física, vamos a encontrarnos con diferentes paradigmas y miradas que plantean distintos conceptos con respecto al cuerpo y su construcción, y por ende a modos de abordar ese proceso que tanto nos engancha a nosotros, que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje, desde nuevos puntos o de nuevos enfoques pedagógicos. En este artículo se revisan las nociones de cuerpo, corporeidad, movimiento, motricidad, educación física y ciencias de la motricidad humana, con el objetivo de desentrañar las razones por las cuales las personas no hacen actividad física en su vida diaria. Ahora, si vamos a hablar de motricidad y corporeidad en la educación física, tenemos que volver sobre algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de cuerpo, muchas veces relacionado y planteado por los filósofos como este dualismo entre mente y cuerpo, como dos cuestiones separadas que no se interrelacionan. Incluso un filósofo como lo fue Platón llegó a separar al mundo en dos: el mundo de las ideas y de lo simbólico y el mundo de lo material. De ello se desprende también la esencia de lo corporal y la esencia de la razón, siendo la esencia de lo corporal pura y exclusivamente un instrumento para la esencia de la razón y nada más. Mucho se relaciona esto con la concepción que se tiene del cuerpo como una máquina, como un cuerpo que debe ser productivo, disciplinado, fuerte, obediente, y al movimiento como una simple acción de ese cuerpo máquina y nada más. Pero en el siglo XX, más específicamente en los años 60, vamos a encontrar que empiezan a plantear que el individuo imagina, piensa o siente a través del cuerpo. Entonces introduciremos la noción de corporeidad y otros conceptos como el de cuerpo sujeto. Entonces esto nos dará una mirada más integral de la persona. Sugiri planteará que hacemos, sentimos, pensamos y queremos a través del cuerpo, y que además a través de ese cuerpo nos relacionamos con el ambiente en el que vivimos y también con el resto de las personas que nos rodean. Bueno, si seguimos hablando de este dualismo, podemos hablar del movimiento como un acto físico-biológico, donde se lo ve al sujeto no desde su subjetividad, sino como un simple cuerpo. En cambio, si hablamos de la motricidad, se habla de una forma de expresión, donde se exteriorizan ideas, emociones, por reacciones corporales. La motricidad también constituye la forma de relación que tenemos con uno mismo, con los otros y con el mundo, a través de nuestra corporalidad. La promoción de la educación física en las escuelas comienza al principio del siglo XIX con la introducción de la gimnasia y se consolida en la segunda parte de este mismo siglo con el objetivo de la salud corporal y el higiene. También se agregan los deportes para mejorar el rendimiento del cuerpo, con una visión muy mecanicista del mismo. En el siglo XX hay nuevas miradas del cuerpo y el movimiento. Y aparecen otras formas de concebir la educación motriz, donde Prieto identifica 3 enfoques. El primero de los 3 enfoques es la educación físico-deportiva, que es la adquisición de técnicas corporales bajo la concepción del cuerpo sometido a leyes biomecánicas, fisiológicas y anatómicas, que importa el rendimiento y la eficacia motriz. Acá Denis denomina cuerpo enseñado, refiriéndose al cuerpo controlado, adiestrado y guiado desde afuera. José María Cajigal se encuentra dentro de este enfoque. Él afirma que el deporte escolar aporta valores, superación, que contribuye a la formación de personas. Luego está Sandra Pedraza, quien señala que se está dejando de lado todas las potencialidades que tiene el cuerpo a través del movimiento. Y luego Gómez, que hace una crítica. Él habla de que la educación física nunca estuvo puesta desde el Estado como objetivo el conocimiento del cuerpo y sus potencialidades, sino que se alinea con los intereses del Estado, con un discurso higiénico y con el adiestramiento del cuerpo dentro de los parámetros de salud, disciplina y eficacia. El segundo enfoque habla de la educación psicomotriz. Esta dice que el movimiento está relacionado con el entorno social y cultural. Dice que es de expresión de significados. Y Denis nos habla acá del concepto de cuerpo sabio. John Lewis es su principal representante o voz, que es psicomotricista, y él habla de la educación física funcional, que es como la educación física de la ciencia. Y dice que tiene como finalidad que el cuerpo sea un instrumento para el ser humano para que se pueda adaptar a su medio físico y social a través de su destreza física. El tercer enfoque es el de la expresión corporal, que son actividades relacionadas con la danza y con la gimnasia rítmica. Denis acá habla de un cuerpo comunicación. Berlevas habla del término praxeología motriz,
y dice que es la ciencia de la acción motriz. La motricidad está vista como un fenómeno social, de interacción y de comunicación, opuesto a la psicomotricidad, que refiere al sujeto que se mueve solamente en solitario. La motricidad y el movimiento son términos diferentes. De hecho, el objeto de la educación física debería ser la motricidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien se mueve, pone en juego su personalidad y su relación con otros. A pesar de todo esto, las hermanas Correa afirman que mente y cuerpo están separados en la educación física y en la educación en general, y además siempre suele primar la mente por sobre el cuerpo, lo cual perjudica a una formación integral del individuo. Los profesores y las profesoras buscan el rendimiento a una hora, habiendo tanta información, y no se desenvuelve tanto en pensar, reflexionar acerca de su práctica y ser un poco más creativos para estimular más a los chicos en los conceptos que hablamos anteriormente. Gómez dice que la educación física es una disciplina pedagógica y afirma que se requiere una orientación que parte de que el sujeto necesita de otros y de otras para desarrollar su potencial motriz y de aprendizaje. La ciencia de la motricidad estudia el cuerpo en acción y en movimiento, en un ser humano carente que busca la trascendencia. Cuando se piensa la corporeidad como una construcción permanente y holística, se necesita una educación que logre integrar la educación física al currículo general. Para lograrlo, se requiere cambiar la didáctica y estimular a todos los docentes para que desarrollen ese concepto de corporeidad. Además, se debe fomentar la expresión motriz y el uso de las habilidades en los juegos deportivos que tengan un significado para el grupo al cual pertenecen. La educación motriz debe garantizar a todos los individuos una educación en la que les permita formarse como personas, con autonomía, conciencia y libertad. No únicamente en las escuelas, sino también en espacios de rehabilitación, espacios de promoción de la salud y otros lugares. La educación desde la motricidad se basa en 4 pilares: el ludismo, el pensamiento complejo, la acción y la trascendencia. El primero es el ludismo, debido a que tiene un potencial creativo y es una dimensión del ser humano que se relaciona con otras dimensiones de la persona, por ejemplo las dimensiones sexuales, cognitivas, comunicativas, éticas y demás, y es esencial para el desarrollo del ser humano. El segundo pilar es el pensamiento complejo. Este integra los modos simplificados de pensar, motivado por la tensión que se presenta cuando la persona aspira a un conocimiento integral y reconoce el saber como incompleto. El tercer pilar es la acción. La acción es la ejecución de todos los movimientos con intención y emoción en búsqueda de un determinado fin. La acción es la forma de desplegar la corporeidad en el individuo. Por último, el cuarto pilar es la trascendencia. La trascendencia le permite al ser humano encontrar un sentido a la vida, buscando superar superficialidad, rutina y una vida esquemática. De todas formas, es necesario que los docentes vivencien su propia motricidad y su propia corporeidad, así poder comprenderla y poder comunicarla y enseñarla a otros. Otra manera de enseñar la educación física desde la motricidad es la que propone Martínez, con la paidomotricidad. Esta es una ciencia praxeológica que interviene en la motricidad humana, que busca optimizar el desarrollo y el crecimiento personal bajo unos principios humanísticos y éticos. Napoleón Murcia realiza algunas críticas sobre cómo la educación física es dictada actualmente, partiendo de la base de que la educación física, no es ajena a la influencia de la ideología predominante en la sociedad. Un ejemplo de esto, los profesores de educación física que, atraídos por el ideario olímpico, reducen su trabajo únicamente al logro de indicadores técnico-deportivos, atléticos y físicos, en donde el cuerpo se limita a ser únicamente más fuerte, saltar más alto y ser más veloz. Se piensa que solo de esta manera se puede ser creativo con la corporeidad. De esta manera se deja de lado el juego, que es el primer pilar fundamental del desarrollo de la motricidad. Murcia también afirma que ocurre un doble reduccionismo de la educación física. Primero, pensar únicamente en lo físico. Segundo, buscar un alcance de lo físico con una perspectiva efectivista, deportivista, más que de un desarrollo humano. La Federación Internacional de la Educación Física confirma el reconocimiento universal de que esta es uno de los medios más eficaces para el mejoramiento de la calidad de vida y establece que la educación física debe ser reconocida como un derecho fundamental.
Terminando con este último apartado, Rey y Canales señalan que no hay una única ciencia de la motricidad, sino que existen diferentes perspectivas. La motricidad comprende componentes psíquicos, somáticos, culturales y naturales que requieren una mirada multidisciplinar y transdisciplinar. En conclusión, se muestra la importancia de incorporar en todos los niveles de formación los avances sobre los conceptos que tienen que ver con la motricidad y la corporeidad. Debido a esto, la educación física tendrá que ver con una transversalidad, es decir, se generarán posibilidades no solamente de pensar a la educación física como objetivos o con objetivos a corto plazo de rendimiento, de competencia, de disciplina, sino que también podremos ir vinculándolo también con el autoconocimiento, con la expresión, la creatividad y definitivamente la relación con los otros. Es probable que si la escuela empieza a trabajar con estos nuevos desarrollos y deja a un lado realmente todo lo que tiene que ver con los enfoques tradicionales, vamos a empezar a dejar de armar programas de promoción de la actividad física, puesto que ya en algún punto esta estará en la cotidianidad de las personas. Muchas gracias.